La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Abramos la Biblia al libro de Lucas, capítulo 22, del versículo 39 al 48. Amén. Jesús ora en el Getsemaní y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza. Y dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Buen Dios y Padre nuestro, muchas gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Yo te suplico, Señor, que tomes mi vida, tomes mi boca, Señor, como un instrumento tuyo. Personalmente, Señor, me declaro siervo inútil. Y es por tu amor, por tu gracia que voy a compartir tu palabra. Este es tu pueblo y tú sabes de qué tiene necesidad. Por lo tanto, Señor, en virtud de ello y con profundo respeto, te pido, Señor, que me ayudes a ministrarles tu palabra. Tu nombre lo he suplicado. Amén y amén. Quiero compartirles en esta tarde bajo el tema: ¿qué es la festividad de la Semana Santa? ¿Qué es la festividad de la Semana Santa? Cuando estaba escogiendo el tema, comencé a hacer una reflexión sobre la vida religiosa de nuestra nación. Digo religiosa, y recordé mi infancia. Y he visto a través del tiempo cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido degradando, cómo se ha ido degenerando esta actividad. Habían costumbres típicas en mi infancia y una de ellas era: los niños no podían escupir porque escupían el rostro de Cristo. Y así le enseñaban a uno y yo tenía ese profundo respeto y yo creía. Los niños no podían correr, los niños no podían subirse a un árbol, ni los niños, mucho menos los mayores, porque los mayores eran el ejemplo. Bolos casi no habían, los carros no circulaban, ponían piedras en la calle, al menos en mi tiempo. Algunos de ustedes creen que esto es imposible, pero no, esto ocurría. Y si alguien se atrevía a salir en caballo, o salir en carreta, o salir en carro, era apedreado. Pero haciendo un parangón de aquellos tiempos y la conducta de la gente con su aspecto religioso, algo tenía que ver en lo espiritual, pero era más religioso que espiritual. Y digo que había algo de espiritual porque nosotros podíamos ver la conducta de aquella población. La gente se respetaba entre sí. Los índices de mortalidad eran mínimos. Los accidentes de tránsito no habían. Prácticamente eran cero porque la circulación de vehículos, el mismo pueblo no permitía que se dieran. Pero ¿cómo han cambiado las cosas?
cómo han cambiado las cosas. Yo creo que es bueno hacer la reflexión dónde hemos fallado. Y allí tiene que ver mucho, tiene mucho que ver los padres. Mi oración siempre ha sido que nosotros los padres revisemos nuestra actitud, revisemos nuestra conducta, pero especialmente revisemos nuestra relación con Dios, porque de eso depende que tengamos buenos hijos que van a ser modelos donde quiera que estén. Porque nuestros hijos, aunque usted no lo crea, su hijo, en todos los momentos, en todas las edades, quiere ser como usted. Pregunto, ¿quiere usted que su hijo sea como usted? Y si usted tiene dudas, revise por qué no quiere ser como usted. Pues no quiere que sea como usted. Yo he hecho en más de una ocasión una reunión con mis hijos. Con la hembra es mucho más fácil, ella no le provoco reunión, sino que ella la provoca. Ella siempre está tratando de tener una comunicación, informarme sobre lo que está haciendo, pedir consejo, cómo hacer las cosas. Pero el varón es más, hay veces los varones cuesta un poco más. Sin embargo, yo me he sentado más de una vez con él para auscultar cuál es su sentimiento con respecto a su padre y preguntarle si él tiene algún sentimiento por algún error de mi vida. Es probable que no me lo quiera decir, pero él ha manifestado que lo que tiene es gratitud porque he sido un ejemplo para él. Y yo me he esforzado y me sigo esforzando. No soy un padre perfecto. Es posible que aquí hayan padres, excelentes padres, pero no somos perfectos. Y esto da una ventaja para su hijo. Porque si yo no soy perfecto, yo considero que no soy perfecto, no puedo pedirle perfección a mi hijo. ¿Alguno de los que estamos aquí nunca se ha equivocado en la vida? Ok, si usted se ha equivocado y usted sostiene que ha cometido no uno o varios errores, de igual manera con nuestros hijos seamos no complacientes, sino comprensivos, no tolerantes, sino aconsejemos oportunamente para que nuestros hijos puedan caminar bajo la sombra preciosa de Cristo Jesús. Y el mejor consejo es guiarlos bajo el poder de la palabra. Muy bien, vuelvo. Tema que es la festividad de la Semana Santa. Estaba buscando una definición apropiada a esta festividad y dice que la Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Y tengo aquí algunas consideraciones que quiero que las valoremos. La primera es en esta época es cuando más se escucha acerca de la crucifixión de Jesús, ¿cierto? Usted lo oye todos los días, y algunas veces ya no lo quiere oír, pero ¿qué después de esta semana? Segundo, todos los medios de comunicación propagan por doquier las ideas acerca de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Todos los medios de comunicación, seculares y seglares, todos hablan de Cristo. Pero pasada esta semana, qué lindo sería que los medios de comunicación continuaran con ello. ¿No creen ustedes que la condición de nuestra nación tendría un giro si los medios de comunicación al menos dedicaran parte de su espacio para hablar de Jesucristo, hablar del mensaje de salvación, hablar del mensaje sobre la crucifixión de Jesús, la razón de la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección y la ascensión de Cristo y la razón de cada uno de estos actos? Yo les aseguro que esta nación cambia. Pero lastimosamente todo esto es un acto ritual, es un acto religioso que pasada la Semana Santa se olvidan totalmente de la importancia que tiene este mensaje.
Veamos, la televisión se prepara para presentar las mejores películas que se refieren a la pasión, muerte y resurrección. Y vemos y participamos nosotros de esas preciosas películas. Y hasta las podemos de memoria, los 10 mandamientos, Ben-Hur. Hay una serie de películas muy lindas, y dejan un mensaje. Pero después de la Semana Santa, la televisión, ¿qué hace? Vuelve a las novelas, vuelve a todo aquel programa que tergiversa, que daña la mente de la población. Qué lindo sería que todos los medios, todas las televisoras dedicaran parte de tiempo para concientizar, para compartir el mensaje de Cristo. Tal vez que dedicaran un tiempo para formar las nuevas generaciones. Qué lindo que nuestros niños crezcan no con esta información alienante de estos programas de origen chino, japonés, que muchos de ellos son programas demoníacos, que los padres consentimos, muchos de nosotros consentimos, no sabemos ni entendemos qué es lo que nuestros hijos están viendo y están siendo minados, están siendo contaminados, y que esto va a afectar cuando ellos llegan a su adolescencia. Qué lindo sería que hubiera conciencia, pero creo que más me parece que hay una concatenación de los medios para alienar, para enfermar a la población, para enfermar a los niños. Más me parece que esto es un negocio, porque si hubiera conciencia, yo creo que sí, tienen conocimiento, y también conciencia. Con conciencia están haciendo este tremendo daño de las películas, de todos los medios de comunicación. En nuestro país, y esto es bien interesante, en nuestro país, en sus ciudades, colonias y barrios, la gente se dispone para elaborar lindas alfombras de acerrín y otros materiales. Y usted ve la actitud, la actividad aparentemente fervorosa. Lastimosamente, muchas de las personas que participan en esta actividad, su condición religiosa es buena, pero su condición espiritual deja mucho que desear. Yo venía el día del viernes hacia la actividad que teníamos aquí en Apopa y contemplé en algunas personas que estaban realizando esta actividad alfombras muy lindas, pero entre ellos había gente alcohólica, gente que dejaba mucho que desear en cuanto a la actividad espiritual que estaban desarrollando. Qué bonito sería que ese gesto que se tiene de desarrollar una alfombra en reconocimiento, en gratitud, yo no sé en qué espíritu lo hacen, pero sería lindo que esa gratitud que se expresa en un par de horas se expresara permanentemente, se expresara todo el tiempo, se expresara todo el año. Nuestra nación tendría otra condición. Algunas contradicciones que encontramos nosotros en estas festividades de Semana Santa. Ante todas estas consideraciones y preparativos surgen algunas paradojas que es bueno considerar. Esta es la época de mayor índice de accidentes automovilísticos. ¿Por qué razón? La gente está desconectada totalmente de la fuente de poder, está desconectada de Dios. Y andan agitados. Algunos andan embriagados, otros llenos de preocupación, de ansiedad y de angustia. Algunos con su celular se olvidan de la responsabilidad de conducir correctamente y tenemos como producto buena cantidad de accidentes que suma también buena cantidad de personas que pierden la vida. Paradójicamente también en esta época, la muerte por diversas razones. Mucha gente se va a la playa y en la playa comienzan con bebidas embriagantes, drogas, sexo, desorden de toda naturaleza. Ahí encontramos una buena cantidad de personas ahogadas también. Contradictorio porque esto no debería surgir en una semana que hablamos de santidad, una semana santa. Tercero, en esta época del año en que más se llenan los balnearios públicos, casi todos
la mayoría de la población, en un alto porcentaje, con dinero o sin dinero, se van a la playa. ¿Y sabe lo triste? Que algunos van al usurero, consiguen el dinero, aunque después tengan que pasar todo el año pagando lo que se fueron a gastar, porque algunos consiguen prestado, se lo gastan tomando y se meten en otra jarana y tal vez en problemas mayores, y cuando vienen hay que pagar toda esa plata que invirtieron en esa actividad. Lo más triste es que es una época donde las iglesias están vacías. Debería en la Semana Santa las iglesias estar totalmente llenas, que todas las familias, que todas las congregaciones estén buscando la presencia de Dios, agradecerle por el don de la vida, agradecerle por mucho, pero especialmente agradecerle por algo que no tiene precio, la salvación. La salvación no tiene un valor que nosotros podamos adjudicar. La salvación es lo más grande que el ser humano puede haber adquirido. Frente a estas realidades, uno se pregunta, ¿entenderá realmente la gente lo que significa Semana Santa? ¿Estará consciente la población del significado de Semana Santa? Pero le hago esta pregunta, tal vez no general, la pregunta a la iglesia. ¿La iglesia está consciente de lo que significa la Semana Santa? Para la iglesia. Si la iglesia no está consciente de lo que significa esta actividad, es peligroso para la consolidación y la visión, la proyección, la posesión de la iglesia en una ciudad y en un país. Esta es una actividad muy, muy fuerte y de gran responsabilidad. Segundo, ¿será esta celebración religiosa tan solo una excusa para vacacionar y dar rienda suelta a sus instintos carnales? Algunos tienen como broma decir, va a llegar la semana, ¿qué le dicen? Una buena cantidad en las oficinas están esperando que llegue esa semana y la califican en esos términos. ¡Qué tristeza! Realmente eso es triste que la valoren en esa medida, porque es un periodo muy, muy especial para el cristiano y para la iglesia. ¿Nuestro país estará cosechando esa indiferencia del pueblo? ¿Creen ustedes que nuestro país está como está porque nosotros hemos permitido que se vaya degradando día a día esos valores tan importantes, esos valores espirituales que son la fortaleza de una nación? Seguramente que sí, porque si esta población, si este país, El Salvador, estuviera con su visión puesta en esa cruz del Calvario, en esa tumba que está vacía, en ese Cristo que ha ofrecido esa salvación, que ha ofrecido un cambio, si el pueblo estuviera consciente, la situación fuera distinta. Esto ocurría también al pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios y se rebelaba con actitudes, por ejemplo, ellos adoraban a dioses y se olvidaban de Dios. Ellos se olvidaban de su responsabilidad con el autor y consumador de la fe e iban tras Baales, iban tras de ídolos. ¿Y qué ocurría? Caían en condiciones críticas de desastre y a última instancia ese pueblo era llevado cautivo por su desobediencia. Ahora nosotros como nación, amados hermanos, debemos de doblar rodillas, y yo clamo porque esta nación un día, toda esta nación tenga su mirada puesta en Dios y tenga su conciencia bien despejada, buscando que esta ciudad y este país sea transformado a través del poder de la palabra, sea movida a través del poder del Espíritu Santo. Pero esto únicamente puede ocurrir si nosotros, como iglesia, este pequeño grupo que está en esta tarde, se compromete con Dios y adquiere conciencia. Mire qué triste, si el Señor viniera hoy, ¿cómo está usted? ¿Cree usted que se va? ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor viene hoy, estamos listos para irnos. Qué lindo. Casi todos dijeron amén.
los que dijeron amén, ¿a cuántos en esta semana, que ha sido una semana de vacaciones, a cuántos han compartido la palabra de Dios? Esta es la primera responsabilidad que tiene la iglesia. Si usted me dice, amén, yo me voy, yo le pregunto, ¿a cuántos usted le ha compartido la palabra? Porque usted, cuando sea alzado, ya sea por enfermedad que se muere, ya sea porque viene Cristo y se lo lleva, si usted no ha obedecido, definitivamente está en graves problemas, porque lo primero que hay que hacer es obedecer. Y nosotros estamos orando y considerando que esta ciudad debe de cambiar, pero para que esta ciudad cambie yo tengo que testificar, yo tengo que hablarle del Señor, yo tengo que cumplir la gran comisión. La gran comisión es una responsabilidad, es una actividad que Dios ha dejado para la iglesia, no es un compromiso de los pastores, es compromiso de todos nosotros. Me gusta esa relación de pastor y redil de ovejas, porque algunos creen que son los pastores los que tienen que estar pariendo ovejas, y no es así. En un redil el pastor cuida las ovejas, les ministra las ovejas, cura las ovejas, pero los que están pariendo ovejas son las ovejas mismas. Esto implica que esta congregación deberían de por lo menos traer a un hermano, a un amigo, a un vecino, un compañero de trabajo, todas las actividades que nosotros tenemos. Esto es un deseo de que cambie esta ciudad. De lo contrario, queda en un simple deseo, y los deseos no provocan transformación. Los deseos tienen que pasar a algo tangible, a algo pragmático. Y yo quisiera que el Señor toque su vida, y que el Señor viene hoy y se lo lleva. Usted puede decir, Señor, me diste 30, 40, 50, 60, 70, 80 años de vida, y en esos años yo te gané, no le voy a poner que sea uno diario, porque todos tendríamos media iglesia, pero que haya ganado por lo menos uno al año o uno al mes. Mire, si todos nosotros, esta congregación, todos ganan uno al mes, no cabríamos. Pero yo pregunto, y voy uno por uno, ha pasado un año, ha pasado 10 años, y no hemos ganado una tan sola alma. Y es más, si nosotros no estamos activando, buscando ganar las almas para Cristo, yo me atrevo a dudar de su salvación. Me atrevo a dudar de su salvación si usted no está interesado en ganar las almas para Cristo. Porque ese es el gran mandamiento. Es más, cuando la iglesia primitiva comienza, ¿cuál es el mandato que le da? Hechos 1:4. Les dijo el Señor a sus discípulos, no os mováis de Jerusalén. No os mováis de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre de la cual yo les hablé. Y en Hechos 1:8 le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Para qué va a recibir poder? Para ser testigo. ¿Cuántos tienen ese poder que habla el Señor Jesús? Y que esto no fue solo para la iglesia primitiva. Esta es una promesa que sigue corriendo y está latente, y la iglesia tiene que tener este poder para poder ser victoriosa. ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Levante su mano en esta reunión. Un buen grupo. Ok, el resto, este es un reto para este año. El poder que ofrece el Señor es para tener victoria, primeramente para compartir su palabra, pero también es una experiencia personal que le ayuda a tener un vínculo y una relación más profunda con el Señor. Muchos de nosotros tenemos un conocimiento solamente teórico del Señor, teórico de la palabra. La palabra mata. Nosotros necesitamos tener el poder del Espíritu Santo para tener una vivencia más real y más profunda en nuestras vidas. Realmente preocupa la situación de nuestro país. Y deberíamos nosotros también todos estar preocupados. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una degradación a todo nivel. A todo nivel.
Usted se va a los órganos de Estado, realmente es escalofriante los datos que dan de las condiciones, cómo se maneja la cosa pública. Y es preocupante, porque en un país tan pequeño, en un país tan pobre, donde la necesidad general de una población es tan profunda y vemos el desvío de fondos hacia lugares donde no debían de darse. Deberíamos de estar resolviendo y satisfaciendo las necesidades prioritarias de esta nación. Gracias a Dios que algo se está haciendo y están buscando corregirla. Ojalá que esto sea luego. Mientras tanto, el pueblo sigue sufriendo, sigue gimiendo, pero quiero decirles a este pueblo que necesita doblar rodillas. A los padres, a los abuelos, si usted no está preocupado, mire, deténgase, haga un alto, piense, ¿qué va a ocurrir en 5 años? ¿Qué va a ocurrir en 10 años con sus hijos, con sus nietos, en un país donde la posibilidad laboral es difícil, donde los jóvenes están buscando la opción del sueño americano? Y el sueño americano es un problema. Muchos de nuestros jóvenes, muchos de esas familias que han salido del país, han muerto en el camino y otros han pasado por frustraciones tremendas en esta travesía. Necesitamos nosotros orar por nuestro país para que se vuelva estable, para que nuestros jóvenes tengan oportunidad. Es triste que aquí se gradúen cantidades de jóvenes de las diferentes universidades y como no hayan trabajo pasan una maestría, tal vez ya con una maestría tienen la posibilidad de trabajo y siguen estudiando y las puertas no se abren. Yo quiero decirte, hermano y hermana, que para nosotros sí es posible. Dios va a abrir puertas a nuestros hijos. Porque para Dios no hay nada imposible, pero tiene que haber una actitud de parte nuestra de docilidad y de búsqueda del Señor. Dios va a dar respuesta a nuestras necesidades, la necesidad de trabajo de nuestros hijos, de nuestros nietos, pero tenemos que buscar a Dios. Dice allá en San Juan, tercera de Juan, yo espero que prosperéis. ¿Cómo dice? Yo espero que prosperéis en todo. Y todo es todo. Yo espero que prosperéis en todo, así como prospera tu alma. Esta es la condicionante. Tú vas a prosperar en todo, pero bajo la condición de que tu alma prospere. Buen momento para pensar cómo estoy, para valorar mi relación con Dios. Y muchas veces mi relación con Dios la puedo iniciar midiéndola en mi relación del hogar. ¿Cómo está mi relación con mi pareja? ¿Cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Cómo estoy respondiendo con mi esposo? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Estoy siendo un verdadero modelo de mis hijos? ¿Cómo estoy relacionándome con mis vecinos? Siempre tenemos un vecino especial que nos hace la vida cuadritos. Pero ¿cómo estamos nosotros actuando con respecto a estos vecinos? Yo creo que esta es una buena oportunidad para dar un buen testimonio y no reaccionar como lo hace el mundo. Debemos de reaccionar bajo el poder y la gracia del Espíritu Santo y dar y ser un modelo ante estas personas de nuestra comunidad de que nosotros tenemos la tolerancia de Cristo Jesús. ¿Sabes que el Señor y ya esta semana lo han visto ustedes, cuando fue humillado, subió a la cruz? ¿Y qué dijo el Señor con respecto a todo eso que le hicieron? Te pido que no los tomes en cuenta, porque estos no saben. ¿Alguna vez ha pensado así con respecto a alguien que le ha ofendido? Yo creo que no han terminado la ofensa y nosotros estamos imaginando otras más. Y ya estamos pidiendo la venganza de Dios, así como los Boanerges que pidieron que quemara aquellas poblaciones. Dios quiere que nosotros tengamos su carácter. ¿Sabe? Me habló por teléfono un buen día alguien de una iglesia pidiendo un consejo porque se sentía mal, quería irse, porque había problemas en la congregación. Alguien la había humillado. Cuando me contó realmente el problema, no era problema. Y lo que le pregunté, hermana, ¿alguien le escupió? No, me dijo. ¿Alguien le laceró? No.
¿Alguien le puso una corona de espinas? No, entonces ¿de qué se queja, Leo? Si Cristo fue humillado como usted, no puede soportar algo tan sencillo. Nosotros tenemos que aprendernos a soportar y a tolerar. ¿Sabe que la Escritura, el Señor lo dijo, soportándonos unos a otros? ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque sabía nuestra conducta, sabe nuestro temperamento, sabe nuestro carácter y sabía que íbamos a tener diferentes problemas. Por eso que pide soportándonos unos a otros. ¿Será posible que Dios permita que nos enojemos? ¿Sí? ¿Hay alguna porción en la Biblia que respalde que usted puede enojarse? ¿Verdad que se la pueden? Ojalá que se la puedan bien, porque dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunos de nosotros, y especialmente las parejas, que lo hemos hecho costumbre y a veces nos enemistamos con la comida, algo pasó y tal vez una mala mirada, una mala atención, y lo llama la señora, vení, come, no quiero comer. Enojado con la comida y con una gran hambre, la chillazón de tripas, y no quiere comer, no tengo hambre. Y se acuesta enojado. Y vea lo delicado, se levanta enojado. Y pasa el día enojado. Y como está enojado, ya no regresa a la hora normal a su casa, sino que ya regresa un par de horas después. El siguiente día hace lo mismo. Y esto hace que provoque un abismo de relación entre la pareja. Por eso que dice el Señor, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando nos incomodemos por cualquier situación, y uno de esposo es que a veces no comprendemos, no entendemos que la esposa también necesita una gran consideración de parte del varón. ¿Sabe que yo estaba leyendo una reseña de alguien que dice, es una pequeña historia, que el esposo llegaba todos los días y siempre le decía a la esposa, ¿y hoy qué has hecho? Y siempre le cuestionaba su trabajo. Ellos tenían 4 niños. Cansada un día esta señora, una señora joven, dijo, pues este día yo no voy a hacer absolutamente nada. Y no atendió a los niños, los niños de 4, 5, 6, 7 años. No los fue a dar al colegio, los dejó en la casa. Los niños comenzaron a cocinar. Imagínate esos niños cocinando. Hicieron un relajo, y ella se quedó acostada con rulos. Los niños corrían por la casa, botaron todo en el jardín, hicieron un solo relajo. Y cuando llega el esposo y vio lo que había ocurrido y sube al cuarto a reclamar al Señor, yo no me he levantado el día, aquí he estado porque tú dices que yo no hago nada. Así que hoy observa realmente qué es lo que hago. Por eso los varones tenemos que también ser colaboradores y ser muy amorosos y comprensivos con nuestras esposas. Es más, los varones tenemos una tremenda responsabilidad en el hogar. ¿Sabe usted que Dios lo puso a usted por cabeza? Usted es responsable de todo cuando ocurre en el hogar. Porque usted es el sacerdote. Pero nosotros los varones tenemos por costumbre que si la niña o el niño tiene problemas escolares, a la mamá anda a verlo. Tiene problemas de salud, a la mamá. Tiene problemas cuando llegan adolescentes que comienzan con esos sentimientos que no quisiéramos los papás que aparecieran en sus hijos, pero aparecen esas emociones. Comienza con el novio y la novia y le llegan a preguntar al papá, anda con tu mamá. No queremos asumir nuestro papel. Y quiero decirle que nosotros como sacerdotes tenemos toda la responsabilidad de estos aspectos y no podemos estarle delegando a la esposa. La esposa es la ayuda idónea. Ella no es su esclava, ella es ayuda idónea y tenemos que hacer ese papel, esa integración. Darle, porque nuestros hijos van a ser y van a querer ser igual que nosotros. Más, si alguno de los papás le grita a su esposa, no pregunte por favor por qué su hijo le grita a su mamá, porque el niño lo que está haciendo es imitando a su papá. Tenemos que aprender a tener una buena relación, una buena armonía en el hogar. Muy bien, ¿cuál debería ser el significado de la Semana Santa a la luz de la palabra? ¿Cuál debería ser el significado de la Semana Santa a la luz de la palabra? Primero, es una época
de limpieza espiritual. Segundo, es una época de darle lo mejor al Señor. Tercero, es una época de someternos a su voluntad. Cuarto, época de revisar nuestra fidelidad para con Dios. Época de servir y época de vigilancia espiritual. Desarrollamos estos seis compromisos que debemos de tener para con Dios. Primero, la época de limpieza espiritual. Vayámonos a Lucas 14, 45. Época de limpieza espiritual. Lucas 19, 45 y 46. Dice así la palabra del Señor. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Veía un comentario bíblico del siglo XXI que dice: entonces Jesús fue al templo e hizo una demostración de poder al echar a aquellos que hacían negocios allí. Estos proveían para las necesidades de los que iban a adorar y de los peregrinos como un moderno negocio de recuerdos que venden postales de una catedral. Pero parece que aquel negocio era cualquier cosa menos honesto y había adquirido grandes proporciones. Habían hecho un mercado del templo. La parte del templo asignada para los gentiles, para que adoraran a Dios, había llegado a ser una cueva de ladrones más bien que un lugar donde era posible orar. En aquel momento Jesús hizo que el templo volviera a su uso apropiado, enseñando todos los días en medio de una creciente oposición de parte de las autoridades y de una fuerte simpatía de las multitudes. Y esta consideración muy importante: que nuestro Redentor venga entonces y limpie nuestros corazones por su Espíritu Santo de todo eso que los contamina, que los pecadores en todo lugar presten atención a las palabras de verdad y salvación y abandonen su hipocresía religiosa. ¿Cómo está? Aquí el Señor se está refiriendo al templo físicamente, al negocio que tenían dentro del templo, y habían realmente distorsionado y habían corrompido el templo. Es más, aquí llegaban los gentiles y qué modelo recibían estos gentiles de esa actividad. Realmente era triste. Pero también nosotros contemplamos ahí la parte espiritual, la parte nuestra. Nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Hay santidad? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo son nuestros actos? ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Cómo nos comportamos en la oficina? Si usted cree que hay algo allí que esté chueco, es un buen momento para reflexionar y buscar una limpieza para que nosotros podamos tener una buena relación con nuestro Creador. Segundo, época de darle lo mejor al Señor. Esta Semana Santa y todos los días es una época para darle lo mejor al Señor. Aquí hay una lectura muy interesante. Dice en Mateo 26, 6, 7, estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Aquí se refiere a María, hermana de Marta. Ustedes conocen la historia, ella es hermana de Lázaro, conocen la historia de María. María siempre trataba de agradar al Señor y siempre estaba cerca del Señor, escuchando la palabra, escuchando el consejo, disfrutando de su presencia,
No obstante, Marta, su hermana, siempre estaba distraída y estaba atendiendo las cosas de la casa, los muebles, la comida, pero nunca estaba cerca del Señor. Agradó tal que llegó a demandarle al Señor que le dijera a María que se involucrara, que colaborara en las cosas de la casa. Y el Señor le exhortó y le dijo que María estaba donde debía estar, buscando lo mejor. En este caso, aquí María llega a este hogar y derrama el perfume que era sumamente costoso. En la cultura de los judíos, este perfume, las mujeres tenían ese perfume, la mitad lo ocupaban para cuando ellas se casaban y la otra mitad cuando ellas morían, que se los cubrían también. Era costoso. Y los discípulos comenzaron a murmurar, guiados por un famoso Judas Iscariote, que dijo: este es un platal, ¿a cuántos pobres pudimos haber ayudado si hubiésemos vendido este perfume? Y el Señor reprende a sus discípulos y les dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y Él les hace alusión de que Él, su tiempo de estadía con ellos es temporal. Veamos aquí un comentario sobre esto de darle lo mejor al Señor. Un ungüento derramado sobre la cabeza de Cristo era una señal de mucho respeto. Donde hay amor verdadero por Jesús, Cristo, en el corazón, nada se considera como demasiado bueno o valioso para dárselo a Él. Este acto de fe y amor fue tan notable que sería registrado como monumento a la fe y amor de María para todas las eras futuras y en todos los lugares donde se predica el Evangelio. Pregunto, ¿hemos hecho cosa alguna de gran valor para Jesucristo? Es una buena pregunta. Me la hago yo. ¿He hecho algo valioso para Jesucristo en reconocimiento a su sacrificio, en reconocimiento a ese amor con que me amó, en reconocimiento realmente que yo no soy merecedor de lo que he recibido de Él? Y como tal, yo tenía que haberle dado todo cuanto tengo. ¿Sabe? Algunas veces es triste que cuando se recoge ofrenda o cuando se habla de los diezmos, nos hacemos desentendidos. Esto sería una de las cosas que nosotros podemos dar y hacerlo con amor, con liberalidad. Es más, cuando menciono esto de diezmos y ofrendas, no lo hago para motivarlo, simplemente, si Dios no necesita de que nosotros le demos si no queremos nuestro recurso a Él. Eso es nacido. Y por eso la necesidad de que nosotros conozcamos la palabra. El dar diezmos trae bendición. Malaquías 3:10 dice: allá maldice al pueblo de Israel porque ellos habían dejado de ofrendar, habían dejado de diezmar. Y les dice: malditos sois con maldición. Yo no he encontrado otra parte donde Dios maldiga a su pueblo y los maldice: malditos sois con maldición. Qué tristeza que le diga eso. Imagínense usted maldiciendo a su grupo familiar. Pero inmediatamente el Señor les da la salida y le dice: pero probadme en esto y veráis si no os abro las ventanas de los cielos hasta. Ustedes conocen la palabra. Y algunas veces, conociendo la palabra, corremos el riesgo mucho más delicado porque no podemos alegar ignorancia. Probadme en esto. ¿Cuántos de ustedes han probado al Señor con sus diezmos y ofrendas? ¿Y le ha ido bien? ¿Sabe? Le voy a contar una vez más voy a contar esta historia del pastor Lisandro. Cuando éramos jóvenes en el centro evangelístico, él había comenzado a trabajar y él tenía por costumbre meterse en una bolsa el billete de menor denominación y en la otra bolsa meterlo de mayor denominación, para que cuando pasara la ofrenda ya sabía: aquí está,
y lo echaba hasta ojos cerrados. Un buen día se le olvidó y creyó que había puesto el billete de ofrenda en la bolsa, y cuando lo saca era un billete de alta denominación, y ya no pudo detenerse y lo tuvo que soltar. Y él cuenta de que pasó todo el culto sin escuchar absolutamente nada de la palabra, porque tenía un profundo dolor en su corazón por aquellos $10, 10 colones que había echado. A la salida del culto, había una señora, no sé cuántos, si todavía vende mangos twist. Había una señora que vendía mangos twist a la entrada del centro evangelístico, y le dice: hermano Lisandro, venga, le dijo, todo el culto he estado con algo en mi corazón, ¿qué sentido de darle esta ofrenda? Y le dio una ofrenda, ¿y sabe cuánto era? Exactamente los $10. Y dice que inmediatamente sintió en su interior la voz de Dios que le dijo: yo no necesito tu sucio dinero, ahí lo tenés. Dice que sintió una profunda humillación, se regresó al aposento alto y pasó toda la tarde quebrantado, humillado, pidiéndole perdón al Señor, pero fue una tremenda lección y la aprendió, porque a partir de esa experiencia él comenzó a ser más liberal con el Señor. Otra experiencia, este es un testimonio precioso de un joven que lo conté la semana antepasada. Un joven en los Estados Unidos que se empleó en una fábrica de jabón, y era un buen muchacho, y él tomó mucho cariño al dueño de la fábrica, y le dice el dueño un día, el muchacho, este adolescente, al dueño de la fábrica, que lo autorizara a retirarse, que él había sentido en su corazón poner una fábrica. Y dijo: no, hijo, esto no es fácil, ¿cómo no? Déjeme. Al fin lo convenció y se fue, y comenzó él a poner en el garaje de su casa una fábrica de jabón. Y un buen día, dice, este señor pasó a verlo cómo le estaba yendo, y encontró a aquel joven con las balanzas y pesas exactas. Estaba midiendo las libras de jabón 16 onzas. Entonces el Señor le sugirió: mira, hijo, así nunca vas a salir adelante. Hay formas fáciles de cubrir el peso. Dale volumen con menos peso, dale volumen al jabón con menos peso, y poner libras de 14 o 12 onzas. Entonces el muchacho le dijo: no, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser honestos y tenemos que dar libras exactas. Bueno, le digo: si vos querés así hacerlo. Y ese muchacho un día comenzó a diezmar, y le fue tan bien que ya no daba el diezmo, daba el 20%, 30%, para no cansarle, llegó a vivir él del 10%. Y este niño, ya convertido en anciano, se llamaba el dueño de la fábrica Colgate Palmolive. Cómo Dios bendice a aquellos que tenemos corazón liberal. Yo sé que aquí, si diera tiempo para que testificaran de lo que Dios ha hecho con ustedes respecto a su liberalidad con el Señor. Dios no se queda con nada. Si usted a Dios le sirve con una cuchara, Él le regresa con una pala. A usted le sirve con una pala, Él le regresa con una draga. No es para motivarlo, sino simplemente a Dios no se le da para que Él nos regrese. Le damos a Él por gratitud. Si al final de cuentas, mire, revise qué es lo que es suyo. Revise qué es lo que es suyo. Es más, aquí algunos andan con ropa robada porque no diezman. ¿Sabe? No, aún la vida misma no es suya. El Señor la puede tomar en cualquier momento. Y así como dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo voy a regresar. Y aquí está afanándose por su casa, por sus carros, por su esposo, por sus hijos. Él también cuida esas cosas y son de bendición. Pero al final de cuentas usted no se las lleva. No se lleva absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la manera de estar en una profunda relación y gratitud con nuestro Señor Jesucristo. Otra vez la pregunta: ¿hemos hecho cosa alguna de gran valor por Cristo? Si no lo ha hecho, llévese esta pregunta y a partir de este día busque hacer algo grande por Él. ¿Qué mayor estímulo pudiéramos exigir que el que estemos en este pasaje que nos ofrece? Los ojos de aquel que se sentó a la mesa de Simón en Betania
nos está contemplando. Él observa todo lo que hacemos y se complace de ello. Dios observa todo lo que tú y yo hacemos. Si tú estás agradado con lo que estás haciendo, fortalécelo, síguelo haciendo. Pero si no, corrígelo. Dios quiere realmente bendecirte. Y después vamos a darle tiempo de testimonio para que nos cuenten cómo Dios los bendijo. La Semana Santa es época de revisar nuestra fidelidad a Dios. Es una buena época de revisar nuestra fidelidad a Dios. Mateo 20, 14, 16 dice: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Esta es una parábola de un padre de familia que va y recoge a las 6 de la mañana a un grupo de labradores y los lleva a su finca y le ofrece un denario. Luego regresa al mediodía y lleva a este grupo, y a la tarde, ya rayando el alba, recoge a otro grupo para que se incorpore al trabajo, que solo fue un par de horas, o no sé, tal vez una hora. Y al final, cuando comienza a pagar, comienza con los postreros, y les dio un denario a los postreros. Los que fueron primero pensaron, si a los últimos les dio un denario, eso significa que a nosotros vamos a tener mucho más. Pero el Señor les dio un denario a cada uno en los diferentes momentos. ¿Qué significa esto? Veamos. El objeto directo de esta parábola es demostrar que, aunque los judíos fueron llamados primero a la viña, en el largo plazo del Evangelio será predicado a los gentiles, que deben de ser recibidos con los privilegios y ventajas en igualdad con los judíos. La parábola puede aplicarse también en forma más general y muestra que Dios no es deudor de ningún hombre, y Dios va a hacerlo como Él quiera. Estaba recordando el caso del ladrón. En un momento antes de partir, antes de morir, el ladrón, malo también porque no era bueno, que es menos malo que el otro, porque este fue inteligente y fue sensible, y le dice, le pide al Señor que tenga compasión, que se acuerde de él cuando esté en el reino de él, cuando esté en su reino, y le dice al Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué precioso el amor y la gracia de Cristo. No tuvo que hacer este recorrido que muchos de nosotros tenemos que hacer. Es allí, en el último momento, el Señor le dio la oportunidad de ser salvos. Y así muchos se van a salvar. Y no nos vamos a sentir incómodos, porque esta es la decisión del Señor. Que aquellos que fueron los judíos recibieron primero la palabra, y luego los gentiles, y siguen los gentiles todavía incorporándose a esta actividad. Sobre la fidelidad, Mateo 26, 34 dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aquí está hablando de el gran Pedro. Pedro era muy impulsivo, y ustedes recuerdan esta conversación con Pedro, que Pedro le dice al Señor: yo no te dejaré, yo estaré contigo, y si es necesario ofrecer mi vida, pues la pongo a tu servicio, y que me maten. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedrito, le dijo: ay, Satanás ha pedido para zarandearte. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y justo lo que el Señor le profetizó, le vaticinó, le ocurrió. Pero cuando Pedro se dio cuenta de lo que había ocurrido, él se sintió tremendamente compungido y se humilló ante el Señor, y él pidió perdón. Pero es bien peligroso asumir ese papel que asumió Pedro. Vean el comentario: la confianza impropia en sí mismo, como la de Pedro, es el primer paso hacia una caída. Todos somos proclives a ser demasiado confiados, pero caen más pronto y más mal los que más confiados están en sí mismos. Los que se piensen más seguros son los que están
menos salvos. Muchos creemos que porque estamos cerca de la iglesia, que estamos cerca del pastor, que estamos cerca y estamos haciendo un buen liderazgo, creemos que no somos fáciles de ser atacados por el diablo. Quiero decirles que nuestra dependencia debe ser permanente del Señor. Nunca se crea que usted no puede ser atacado, no puede ser derribado por el diablo, y sí puede hacerlo. Por eso es que dice el Señor que tengamos sumo cuidado, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. La confianza en sí mismo es peligrosa. Nuestra confianza tiene que ser permanentemente en Cristo Jesús. Esta es una época de servir. Lucas 22, 24, 26 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Esto del servicio es bien importante. El Señor nos dio la mejor muestra de servicio. Él se ciñó la toalla, trajo el hebrillo y le lavó los pies a los discípulos. Y Él les dice: ¿alguien de ustedes que quiere ser grande? Sirva. En el cuerpo de Cristo, el grande no es el que está sobre todos. Y es más, el pastor en el culto anterior hablaba de que aquí el pastor no está para atropellar y para ponerse sobre la congregación. Simplemente el pastor es alguien que el Señor ha llamado para ministrar, para ayudar, para dirigir, para consolar, para hacer la actividad del crecimiento de la iglesia. No se considera ningún pastor aquí sobre ninguno de ustedes. Nosotros lo que hemos recibido es una autoridad del Señor para alimentar, para cuidar, para sanar, para aconsejar. Ahora, ¿qué les toca a ustedes? Es orar por nosotros, para que Satanás no nos vaya en algún momento a turbar nuestra mente y nos vaya a pasar lo de Pedrito. Esta es época de vigilancia espiritual. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no entréis en tentación. En Mateo, siempre creo que un versículo paralelo, habla de la necesidad de velar. Velad para que no entréis en tentación. Y dice: el espíritu está dispuesto. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Muchos de nosotros alegamos esta última parte: la carne es débil. Y nos olvidamos el encabezado de este versículo que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Si nosotros no oramos y velamos, podemos correr el riesgo de caer en tentación. Vamos a concluir. ¿Será que todas estas cosas deberán delimitarse a una semana específica del año? Creo que lo he aclarado específicamente. No es una actividad que debe limitarse a la Semana Santa. Nosotros hemos sido llamados a santificación, y esto es todos los días de nuestra vida tienen que ser santificados para el Señor. ¿Ven? ¿Acaso no será que todos nuestros días deberían ser santos? Claro que sí. La verdadera realidad es que cada día del año es santo para Dios y también debería ser para su pueblo. Todos los días deben de ser santos. La santidad no se prepara para estar listos para nuestro encuentro con nuestro Redentor. Debemos prepararnos porque nadie sabe a qué hora va a venir el Señor. Para ver transformada nuestra querida ciudad de Apopa, debemos tener una vida consagrada a su servicio. Vea qué lindo. El motivo de la Semana Santa es celebrar que Cristo ha resucitado. Este día de resurrección. Hay gozo en el corazón de cada uno de los cristianos al reconocer que Cristo murió y resucitó. Cristo ha resucitado verdaderamente.
ha resucitado. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, le rinde honor, honra, gloria por siempre y para siempre. Cristo murió, resucitó y lo más lindo, volverá por usted y por mí. Estemos preparados para que seamos alzados en gloria y disfrutemos eternamente y para siempre. Así es que esta tarde póngase de pie y démosle gracias a Dios por su amor. Démosle gracias a Dios por su amor. Voy a pedirle un fuerte aplauso para nuestro Señor, un ramo de palmas. Él se lo merece. Gloria a Dios. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.